Muy bien, para empezar vamos a ver cuál es la razón de ser de la ciencia de la complejidad. Recordemos que este curso es una versión en español del curso original de Melanie Mitchell del Instituto Santa Fe, denominado Introducción a la Complejidad. Bien, ¿cuáles son las preguntas centrales para la ciencia de la complejidad? La ciencia de la complejidad estudia las grandes redes que se componen de muchísimos elementos y que producen comportamientos que se denominan emergentes y complejos. Y entonces la gran pregunta para la ciencia de la complejidad es cómo es que estas grandes redes, que se constituyen por elementos simples, que en principio tienen una comunicación limitada entre ellos y donde también no existe un control central identificado, cómo es que pueden producir comportamientos complejos, llámese adaptabilidad, llámese vida, llámese inteligencia, todos los cuales involucran cierto procesamiento de información que en el ámbito de la ciencia de la complejidad está muy relacionado con la ciencia de la computación, cómo es que producen dinámicas complejas y cómo es que incluso aprenden y evolucionan. Es por eso que las disciplinas centrales en la ciencia de la complejidad son la dinámica, es decir, el estudio de los cambios continuos en las estructuras y el comportamiento de los sistemas. 2. La teoría de la información, es decir, el estudio de la representación, de los símbolos y de la comunicación. 3. Ciencia de la computación, el estudio de cómo los sistemas procesan información y cómo los modifican para obtener resultados. Y por último, 4. Evolución, el estudio de cómo los sistemas se adaptan a los entornos en constante cambio. Entonces, la ciencia de la complejidad aspira fundamentalmente a dos cosas desde el punto de vista del Instituto Santa Fe de Nuevo México. En primer lugar, aspira a comprender en un enfoque transdisciplinario los sistemas complejos. 2. Eventualmente algunos grupos de investigación creen que es posible desarrollar una teoría general para la complejidad. Bueno, pues esto todavía está por verse. Lo cierto es que actualmente en centros de investigación como el C3 en México, el Centro de Complejidad, y el Instituto Santa Fe en Nuevo México, que es el principal centro de investigación sobre estudios relacionados con ámbitos de la complejidad, trabajan de manera interdisciplinaria diferentes grupos de investigación, diferentes disciplinas, con aproximaciones, metodologías diferentes, pero que sin embargo se reúnen para tratar de comprender cómo es que funcionan estos sistemas complejos. Lo que todavía queda por verse es si es posible desarrollar una teoría general para la complejidad, pero algunos están trabajando sobre estas líneas. En fin, nosotros por ahora vamos a recomendar 2 libros de texto básico para aquellos que quieran introducirse a la complejidad en una primera aproximación. El primero es el de Philip Ball, Masa Crítica, que está disponible en una edición del Fondo de Cultura Económica en español, y el otro, que es el libro de texto de este curso, impartido por Melanie Mitchell, que es justamente el libro de ella, intitulado A Guided Tour, de la Universidad de Oxford. Este texto está en inglés y sin embargo es un libro de muy fácil lectura, es asequible para prácticamente cualquier persona, es ampliamente recomendado.